Aquella mujer era bien conocida por su labor como curandera. Desde hacía 30 años se dedicaba a recibir gente que la buscaba de todas partes del país. Su fama era bastante. Se le conocía por curar casi todo tipo de mal, todo tipo de brujería, todo tipo de trabajo de hechicería y magia negra. Su labor había comenzado en una casa muy humilde, ubicada en el Estado de México, concretamente en el municipio de Atlacomulco. En aquellos días apenas si se podía llegar con ella mediante un difícil camino de terracería. Y al estar ahí, se debía esperar mucho tiempo para ser atendido. Grandes grupos de gente llegaban desde temprano y esperaban su turno para ser vistos por Malucita, la curandera que se decía podía sanar casi cualquier problema. Durante años pudo atender sin complicaciones a la gente. Su salud era óptima, se movía sola, era energética y hacía sus actividades sin ayuda. Sin embargo, aquello un día cambió, cuando Malucita fue convencida de ir a curar la casa de un importante empresario. Se trataba de Benjamín Arellano, un comerciante de materiales para construcción, el cual tenía mucho dinero, 6 hijos, 2 mujeres y al parecer muchos enemigos, ya que llevaba meses descubriendo todo tipo de trabajos y maldiciones al interior de su casa. El pobre hombre había tenido demasiadas calamidades. En el lapso de 4 meses había contraído muchas infecciones, de todo tipo, respiratorias, estomacales y algunas de las vías urinarias. Su vista se había disminuido y por problemas de la espalda ya ni siquiera podía caminar. Ningún médico encontraba respuesta para sus enfermedades. Tan solo los síntomas que sin explicación alguna seguían afectándolo. Había gastado mucho dinero en estudios, en medicinas, en especialistas, pero ninguno lograba revertir el deterioro de su salud. Aquello era grave, porque al paso que iba le dijeron que si no sanaba, si no se hallaba solución, muy probablemente en tan solo 3 semanas sería irreversible. Era así que desesperado comenzó a buscar por todas partes. Se hizo atender por medicina alternativa, por acupunturistas, homeópatas, con todo lo que pudiera darle una respuesta. Sin embargo, nada. El hombre no podía mejorar. Hasta que un día, un conocido le habló de Malucita, una curandera que tal vez lo podía sanar. Para ese entonces apenas si podía salir de su cama, por lo que pidió a su socio que hiciera todo lo posible por contactarla, por convencerla y traerla. Aquello no fue cosa fácil. Malucita no solía salir de su casa para atender a nadie. Lo había hecho en ocasiones contadas, de las cuales siempre se encontraba con situaciones bastante complejas. La primera se trataba de un amarre, uno hecho por santeros cubanos. Le había contactado una muchachita que pasaba por un tormentoso problema de divorcio. Su pareja la había dejado con montones de deudas, problemas y conflictos, además de que su casa ya estaba casi por perderla. Situación que la llevó a rogar, a suplicar, a pedir durante semanas con llanto en los ojos para que Malucita la ayudara. Cosa que en algún momento ablandó su corazón y la hizo acceder a ir a curar aquella casa. Y vaya que era toda una situación. Desde que Malucita cruzó la entrada, una horrible energía se sintió en su cuerpo. Sin embargo, no se inmutó y comenzó a trabajarla. Se puso sus ropas de protección, un cinturón tejido de color azul en el estómago para proteger su cuerpo y una banda de las mismas características en la cabeza para cuidar su mente, para después, por medio de incienso humeante y agua bendita, comenzar a purificar aquella casa. Caminó con su pequeño anafre de barro con copal e incienso quemado. Esparciendo el humo hizo sus oraciones. Roció de agua bendita el lugar y comenzó a expulsar a los muertos, aquellas energías malditas que no dejaban de afectar. Caminó por la planta baja y fue ahí donde las almas eran más fuertes, por lo que tratando de sacarlas comenzó a eructar para a través de su propio cuerpo sacarlas de ahí.
Sin embargo, no era sencillo. El nivel de maldición era tal que la pobre mujer no dejaba de toser asqueada, echando bocanadas de su propio aliento afuera del cuerpo. Vaya que le costó trabajo. Después de 70 minutos pudo elevar a casi 7 almas, a 7 presencias de personas ya fallecidas que habían sido ahí depositadas para causar mucho daño. Sin embargo, no podía exterminar la terrible energía en el centro del lugar, por más que hacía su máximo esfuerzo. En la cocina una terrible presencia se negaba a ceder. Fue por eso que, cansada de hacer el intento, habló con la dueña de la casa y le pidió que le contara cómo es que había llegado a vivir ahí, cómo es que se había hecho de esa vivienda. Y fue entonces que dijo toda la historia. Ella, junto a su marido, habían construido la casa. La habían levantado desde los cimientos, haciéndose cargo de cada uno de los detalles, decidiendo ambos incluso la ubicación de columnas, cuartos y pasillos. Al saber los detalles, Malucita comenzó a preguntar sobre la cocina, pidiendo se dijera a detalle cómo es que habían concebido ese espacio. Y ahí la mujer narró cada una de las decisiones, desde la colocación de traves y columnas, hasta la ubicación de las tuberías y el cableado. Pero mencionando un detalle curioso, que justo debajo de la alacena, ahí tenían pensado colocar una cisterna, de la cual incluso se llegó a dejar libre el espacio, pero donde al final, por alguna razón que ella desconocía, simplemente no se concretó su colocación. La cisterna fue colocada fuera de la casa, justo a la entrada de la cocina, en una parte donde tenían un pequeño jardín. Y fue ahí que Malucita comenzó a revisar el lugar. Se paseó con los ojos cerrados, sintiendo la energía del piso. Y era claro, podía sentirlo. No había duda. Ahí debajo se encontraba algo que afectaba a toda la casa. Desde ese momento, Malucita recomendó a la muchacha que abriera el piso y revisara si es que en ese lugar se encontraba algo oculto, algo no previsto, algo enterrado, y que de ser así, no lo tocara y le informara de inmediato. Fue entonces que después de 5 días se supo la verdad. Malucita tenía razón, ya que ahí se encontraron los restos de 2 personas, 2 cadáveres amarrados y unidos por hojas de sábila secas, por listones rojos, metros de mecate y montones de conchas adornando los amarres. Aquello era impresionante. La mujer nunca pensó encontrar algo tan macabro, algo tan terrorífico debajo de su propia casa. Sin embargo, así era. Y lo que era peor es que se trataba de un potente trabajo de santería, razón por la cual Malucita no podía deshacer el daño, razón por la cual recomendó que se trajeran a santeros cubanos y que ellos se llevaran de ahí aquel trabajo. En unos días aquello fue resuelto tal como lo había pedido Malucita, quien al final, después de que unos santeros se llevaran los cadáveres encontrados, simplemente sanó el lugar con oraciones y agua bendita. Solo que aquello le dejó secuelas, ya que recibió lo que después se enteraría. Eran cortadas espirituales en su alma. Así es. Producto de meterse con la santería, Malucita descubrió que su actividad como sanadora espiritual la dejaba terriblemente expuesta, terriblemente vulnerable, al grado de producirle o desarrollarle enfermedades o deterioros físicos. Desde entonces fue que ella supo que tenía esa condición, en la cual, por nada en el mundo, por más que se le pagara, por más que se le insistiera, debía enfrentarse a las fuerzas de la santería. Sin embargo, aquello no se cumplió, ya que años más tarde se vino para Malucita un segundo daño. Ocurrió cuando su tío le pidió que fuera a curar su casa. El pobre pasaba por una muy mala etapa. Había perdido a su hijo apenas 4 meses atrás a causa de un accidente en motocicleta.
Una tragedia que desde entonces había iniciado una serie de desdichas en su entorno. Entre ellas, el abandono de su mujer, la pérdida de la salud y, lo que era peor, una serie de pesadillas que no lo dejaban descansar. Sueños terribles en los que no dejaba de ver a su hijo en un terrible sufrimiento, en horribles condiciones de las cuales todo el tiempo le suplicaba lo ayudaran a salir de las penumbras. Aquello era terrible. Aquello era inaguantable. Por más que se trataran de simples sueños, o pesadillas en su caso, el pobre hombre no dejaba de llorar. No dejaba de sentirse mal por el destino de su hijo. Malucita, al oír el caso, no sabía qué hacer. No sabía cómo actuar, ya que tenía conocimiento de que la exesposa de su tío era una mujer cubana, de la cual se sospechaba practicaba santería. Un aspecto ante el cual ya para entonces era bastante cuidadosa. Sin embargo, su tío no dejaba de insistir. No dejaba de suplicarle y rogarle que lo ayudara, ya que no sabía con quién más acudir. Además de que al no ver salida, el pobre ya había intentado suicidarse sin éxito. Aquello fue lo que hizo ceder a Malucita, quien tuvo que hacer una excepción, y tratando de ser muy cuidadosa, fue que acudió a la casa de su tío para tratar de limpiarla. El hombre en esa ocasión la dejó sola. La mujer era de su entera confianza, y además no quería pasar mucho más tiempo en esa casa, ya que decía que apenas cerraba los ojos, y entonces su hijo se aparecía ante él en pesadillas para mostrarle su horrible tragedia. Fue así que Malucita hizo su labor, y desde los primeros minutos se dio cuenta que por toda la casa se movía una horrible energía, una pesada sensación de melancolía y tristeza, que parecía haberse impregnado con fuerza en cada rincón. La mujer se paseó por toda la vivienda, sosteniendo aquel recipiente de barro humeante, bendiciendo el lugar con oraciones y agua bendita. Sin embargo, algo se oponía. Algo se lo impedía, ya que por más que intentaba sacar la pesadez del lugar, ésta simplemente no aminoraba. Fue así que comenzó a revisar cada rincón, centímetro por centímetro, recoveco por recoveco, hasta que finalmente pudo encontrarlo. Se trataba de un pequeño costal de franela roja de aproximadamente 5 centímetros de tamaño, el cual estaba oculto debajo de una de las camas. Aquello no solo era inesperado, sino indudablemente maligno, ya que al tocarlo por accidente, Malucita de inmediato sintió aquella terrible energía que poco a poco se introducía y esparcía por sus brazos. La mujer de inmediato se sintió mal. Su cuerpo se debilitó y comenzó a tener unas terribles náuseas que le hicieron toser asqueada. Muy débil colapsó y se quedó en el suelo tratando de respirar para reponerse. Sin embargo, era muy difícil. Algo la hacía sentirse triste, melancólica, deprimida. Era como si una terrible tristeza se apoderara de su cuerpo, como si una terrible maldición la frenara. Aquello era muy poderoso. Aquello era casi inaguantable, pero sabía que no era parte de ella, sino de un trabajo que provenía de aquel pequeño costal rojo de franela, razón por la que se levantó del lugar y rápidamente hizo todo para limpiarse el cuerpo. Tomó un huevo de gallina de entre sus pertenencias, y con este se pudo retirar algo de esa terrible pesadez que sentía en el estómago y el pecho. Si bien no se había repuesto del todo, sí que pudo sanarse un poco para continuar con su trabajo. Fue así que, decidida a encarar aquello, revisó cada rincón, cada cajón, cada esquina, y al final pudo encontrar otros 12 de aquellos costales rojos de franela por toda la casa. Al terminar, los colocó en un ramo de hierbas y los mostró a su tío para decirle que ahí, eso que había encontrado, se trataba de un trabajo de santería, ya que lo que estaba dentro no eran otra cosa, sino parte de las cenizas de su propio hijo,
las cuales habían sido colocadas por toda la casa, con la retorcida intención de hacer que éste se quedara y jamás abandonara su hogar. Cosa que al muchacho fallecido lo tenía vagando tristemente en las paredes y pasillos de aquel espacio, impidiéndole trascender, impidiéndole llegar a su destino. Aquello dejó impactado al tío, quien ahí confesó que precisamente su mujer se había separado de él, porque la había sorprendido en incontables ocasiones haciendo rituales para, según esto, estar ayudando a su hijo. Actos de brujería los cuales aborrecía, los cuales detestaba, ya que cada que se daban, él sentía una inmensa tristeza que sin saber por qué juraba involucraba a su hijo. Sin embargo, nunca se había atrevido a mencionarlo, ya que temía que lo tacharan de loco. Pero nada más alejado de la realidad, ya que con esas acciones su hijo no solo estaba en un constante tormento sin solución, sino que además arrastraba a su propio padre a un infierno sin explicación. Al saber la realidad de las cosas, Malucita hizo todo lo que estaba en su poder. Reunieron todas las cenizas que encontraron del muchacho, les hicieron una sanación y las llevaron a esparcir a un río. Al final, con eso las cosas se calmaron para el tío. Sin embargo, para Malucita aquello no terminó, ya que su salud simplemente empeoró. La pobre mujer a partir de ese momento dejó de moverse con facilidad. Su respiración se vio afectada. No dejaba de toser y adquirió dolores en la columna que poco a poco la hicieron decaer. La pobre mujer a partir de ese momento dejó de ser la misma. Y aunque nunca dejó de sanar y curar a la gente, un día simplemente ya no pudo aguantar más. En su última etapa solía atender a gente en un cuarto que había construido a un lado de su vivienda. Ahí tenía todas sus herramientas, todos sus ingredientes de curación, hierbas, piedras, especias y aquel cuchillo de cobre con el que hacía cirugías energéticas. Cuando estaba a punto de retirarse de dicha actividad, fue que un día llegó una señora a su puerta para ser atendida. Malucita nunca recibía a cualquier persona, solo gente recomendada por algún paciente al que ella ya hubiera curado, pero nunca a alguien sin referencia, nunca a alguien sin relación con ella. Razón por la que siempre cuidadosamente preguntaba la referencia. ¿Cómo habían llegado? ¿Quién los recomendaba? ¿Y cuál era la razón por la que acudían? Sin embargo, algo la hizo cambiar aquel día, ya que al parecer se trataba de un caso muy especial. Se trataba de una mujer que decía llamarse Berta, una mujer bastante enferma de unos 40 años, la cual decía acudir para que le curaran las piernas. La mujer se presentaba con una terrible hinchazón en cada pie. De sus pantorrillas y tobillos supuraban viscosidades. Sus uñas estaban negras y en las plantas tenía llagas las cuales no dejaban de sangrar. Aquella era una persona increíblemente enferma, la cual decía había llegado ahí por recomendación de su primo, un joven al cual se refería como Venancio, quien, según decía, había sido atendido ahí mismo un año atrás, curado por Malucita, que lo había tratado por una enfermedad en la cabeza, una terrible brujería que le producía insoportables jaquecas y fiebres incontrolables. Referencia que Malucita no recordaba. Algo bastante extraño, ya que la sanadora tenía excelente memoria. Si bien de pronto no se acordaba de los nombres de la gente, sí que tenía un perfecto recuerdo de cada caso que sanaba. Esto, porque con cada curación, a ella se le producían algunas secuelas. Algunas momentáneas, algunas de días, otras de semanas, y en el caso de la santería, heridas y padecimientos que para entonces ya la tenían bastante desmejorada. El caso es que la mujer que le solicitaba ayuda suplicó por ser atendida. La pobre venía sola,
adolorida, con un aspecto muy deplorable y un terrible semblante lleno de dolor. Alegaba no tener a nadie más en la vida. Jamás se había casado y había quedado desamparada desde que su madre había muerto. Y en eso, al menos aquella mujer no mentía, ya que Malucita efectivamente presentía un alma vieja junto a ella. La presencia de una mujer que al parecer traía pegada a la espalda y la cual podía percibir estaba ahí para cuidarla. Fue por eso que Malucita, ya con 60 años de edad y con la firme convicción de pronto dejar de curar, decidió hacer una de sus últimas buenas obras y recibió a aquella mujer para tratar de curarla. Sin hacer más preguntas, Malucita la dejó pasar y ahí comenzó a cuestionar sobre sus dolencias. Entre lo dicho por aquella mujer, Malucita pudo darse cuenta que le habían hecho un fuerte trabajo, uno bastante potente, del cual si no fuera por aquella alma vieja que traía en la espalda, entonces ya estaría peor, si no es que incluso muerta. Fue por eso que sin más dilación Malucita comenzó a trabajarla. Se puso sus bandas de color azul tejidas, una en la cintura para cubrirse el estómago y otro en la cabeza para cubrirse la mente. Tomó un ramo de hierbas y con este comenzó a sanarla. Rezando empezó a retirarle todas aquellas energías que percibía de su cuerpo. Le restregó el ramo por la cabeza, por la espalda, por el pecho y las piernas, haciendo aquellas oraciones de curación y dándose cuenta que la mujer no solo tenía aquella alma buena en la espalda, sino que además venía arrastrando energías oscuras en los pies y la cintura. Se trataba de muertos, espíritus que la mujer venía cargando, almas de seres enviados a ella para enfermarla, de personas fallecidas que por una orden de algo muy poderoso estaban ahí para matarla. Aquello rápidamente dejó a Malucita sin energía, quien no dejaba de trabajar, quien no dejaba de hacer todo para sanarla. Sin embargo, aquello se complicó, ya que poco a poco comenzó a moverse con mayor dificultad, lentamente, haciendo mucho esfuerzo. La pobre mujer apenas si podía concentrarse, apenas si podía pronunciar sus oraciones, y cuando estaba a punto de terminar, fue que lo sintió. Aquella tal Berta traía en su cintura algo que no esperaba. Se trataba de un sapo, un anfibio seco, el cual con caracoles en los ojos Malucita ya había tocado con sus propias manos. Y aquello fue lo que la hizo caer al suelo. La pobre mujer estaba mareada, débil, apenas consciente. Tratando de levantarse se puso a gatear y con la mirada nublada vio a su alrededor, dándose cuenta que la mujer frente a ella, muy quitada de la pena, comenzaba a quitarse aquel cordón del cual colgaba aquel sapo seco que traía escondido bajo su vientre. Ahí Malucita comprendió todo. Aquello que le habían llevado se trataba de un trabajo de santería cubana, uno que le habían llevado hasta su propia casa y que estaba destinado a terminar con ella. Lo que recibió en ese momento era como una enfermedad contagiosa. Rápidamente Malucita comenzó a sentirse mal y, recostándose en el suelo, vio entre visiones borrosas cómo aquella mujer cojeando lentamente salía de su casa. Minutos más tarde Malucita fue encontrada en el suelo junto a ese sapo seco con caracoles en los ojos. Y después de eso, la pobre mujer jamás se pudo volver a levantar de su cama. Pasados los días contó todo a su nieto, cada detalle de su vida, cada maldición que ella con su propio ser había absorbido, asegurando que a pesar de tener un gran poder de sanación, a pesar de siempre haber salido librada de muy malas energías, había un tipo de trabajos con el cual jamás debió haberse metido.
Malusita murió un jueves 16 de mayo, después de semanas de no poderse parar de su cama, solo pidiéndole a los suyos que nunca se metan con la santería, porque a los siervos de Dios, a los siervos de la sanación, aquellas fuerzas son mortales, imposibles de enfrentar, imposibles de curar, aunque con esto se dé su propia vida. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.